Todos somos teólogos. Es verdad, no todos trabajamos enseñando doctrina cristiana en el seminario o predicando la Biblia en la iglesia o escribiendo libros acerca de Dios. No todos somos teólogos profesionales. Sin embargo, si entendemos la teología en el sentido más amplio de reflexión o pensamiento acerca de Dios, entonces debemos concluir que sí somos teólogos, porque todos tenemos alguna idea acerca de cómo es Dios o cómo es que Él se relaciona con el mundo, cómo se relaciona con nosotros. Esta reflexión acerca de Dios es una parte tan esencial de lo que significa ser humano que ninguna persona puede evitar desarrollar alguna idea al respecto. Ni siquiera el ateo, es decir, la persona que concluye que Dios no existe, puede evitar hacer algún tipo de teología, porque el concluir que Dios no existe ya es llegar a una conclusión teológica. Todos somos teólogos, pero no todos somos buenos teólogos. No todos sabemos cómo desarrollar una buena teología, cómo desarrollar los pensamientos correctos acerca de Dios. Y está claro que no todos tenemos una buena teología porque no todos tenemos las mismas ideas acerca de Dios. Ya mencionamos que algunos concluyen que Dios no existe, pero otros concluyen lo opuesto y adoran a Dios, pero discuten entre sí acerca del tipo de adoración que le agrada a Dios. Naturalmente, si tenemos ideas contradictorias acerca de Dios, es imposible que todas estas sean correctas. Si, por ejemplo, un hombre dice que una figura es redonda y otra persona dice que la misma figura es cuadrada, pues uno de ellos tiene que estar equivocado. De la misma manera, si los cristianos afirman que Dios tiene un Hijo eterno, pero los musulmanes niegan que ese sea el caso, pues uno de estos grupos tiene que estar equivocado. Este tipo de diferencias dejan en claro que muchos carecemos de una buena teología, pero aquí está el detalle. Todos necesitamos tener una buena teología, ya que el no tenerla puede resultar en consecuencias desastrosas para nuestras vidas. Para citar un ejemplo muy conocido, Adán y Eva fueron los primeros teólogos en la tierra. Tristemente para ellos y para nosotros, las ideas que ellos desarrollaron acerca de Dios estaban equivocadas y resultaron en la ruina de toda la humanidad. Engañados por la serpiente, nuestros primeros padres concluyeron que Dios les había mentido. Ellos pensaron que en vez de causarles la muerte como Dios les había advertido, el fruto prohibido los haría sabios. En otras palabras, Adán y Eva concluyeron que Dios no era digno de confianza, y esta mala teología resultó en su desobediencia y la introducción de la corrupción y la muerte a la buena creación de Dios. Como ya dijimos, una mala teología puede tener consecuencias desastrosas. ¿Qué podemos hacer para que esto no nos pase a nosotros? ¿Cómo hacemos para desarrollar una buena teología? Quien les habla es un profesor de teología evangélica y como evangélico de varias décadas puedo testificar que la mayoría de evangélicos responderíamos a estas preguntas diciendo que si queremos tener una buena teología, necesitamos estudiar la Biblia, porque ella es la palabra infalible de Dios. Sin embargo, cuando comparamos el pensamiento de diferentes grupos evangélicos, nos encontramos con que, a pesar de que todos estudiamos la misma Biblia, muchas veces llegamos a conclusiones completamente contradictorias acerca de lo que la Biblia enseña. Algunos evangélicos creen que el regalo de la salvación no se puede perder, mientras que otros concluyen que sí. Algunos evangélicos creen que el Espíritu Santo puede dar a los creyentes el poder de hablar lenguajes sobrenaturales, mientras que otros concluyen que no. Algunos evangélicos creen que Dios prohíbe que la mujer ejerza de pastora, mientras que otros concluyen lo contrario, y así sucesivamente. Si todo lo que necesitamos para tener una buena teología es estudiar la Biblia diligentemente, ¿por qué terminamos con diferentes teologías a pesar de tener la misma devoción y de estudiar la misma Biblia? Si bien podríamos sugerir varias razones para esta situación, me parece que una de las principales causas es que muchos evangélicos ignoramos que por más que afirmemos que la Biblia es la única fuente de nuestra teología, todos nos encontramos bajo la influencia de diversos factores extra bíblicos. En otras palabras,
Siempre que leemos la Biblia, existen otras influencias fuera del texto bíblico que afectan la manera en que entendemos la palabra de Dios. Si le damos la misma Biblia a dos personas que provienen de diferentes culturas, de diferentes clases sociales, que tienen diferentes grados de instrucción, que han tenido diferentes experiencias en su crianza, lo más probable es que estas personas interpretarán la Biblia de forma diferente. Y la causa de esta diferencia no será que una persona tiene fe y la otra no. La causa se hallará en todos estos otros factores fuera de la Biblia que influyen y afectan nuestra lectura de la palabra de Dios. Por ejemplo, los evangélicos en países occidentales, donde se resalta la igualdad entre los sexos, suelen concluir que las instrucciones del apóstol Pablo en 1 Corintios 11 principalmente enseñan que la mujer debe respetar a su marido, aun si ella no usa ningún tipo de velo. Pero los cristianos en países orientales, donde las mujeres todavía usan el velo, interpretarán el mismo texto bíblico de forma más literal. Ellos concluirán que el apóstol verdaderamente quiere que las esposas usen el velo en la iglesia. Y así podemos ver que aunque confesemos hasta el cansancio que la Biblia es la única fuente de nuestra teología, la Biblia nunca será la única influencia en nuestro pensamiento. Nuestro trasfondo y todos sus elementos siempre ejercerán una influencia inevitable en nuestra teología. Y es por esta razón que quiero argumentar en esta serie de videos que aunque Dios nos ha dado la Biblia como la norma suprema para nuestra fe, Él también nos ha dado otros recursos fuera de la Biblia que necesitamos considerar para interpretar la Biblia correctamente y desarrollar una teología saludable. Sin duda, la Biblia siempre debe permanecer como la fuente principal de nuestras ideas acerca de Dios. Pero si descuidamos los otros recursos que Dios nos ha dado para ayudarnos a tener una buena teología, corremos el riesgo de malinterpretar la Biblia y desarrollar pensamientos erróneos acerca de Dios, aun cuando creamos que la Biblia es la única fuente de nuestra teología. ¿Cuáles son estos otros recursos que Dios nos ha regalado? Bueno, por lo menos podemos identificar cuatro: la tradición, la razón, la experiencia y la comunidad. En esta serie de videos quiero explicar en qué consiste cada uno de estos recursos teológicos y cómo debemos usarlos en relación con la Biblia, de tal manera que siempre demos la prioridad a la palabra de Dios. Debido a estas consideraciones, estoy titulando esta serie de videos Un método integral para la teología evangélica. Como veremos con mayor claridad en el siguiente video, la teología evangélica es aquella que da prioridad a la Biblia sobre cualquier otro recurso teológico. Pero también hablamos de un método integral porque necesitamos desarrollar un sistema para hacer teología que integre o reúna o incorpore todos los recursos que Dios nos ha dado para la sana doctrina. Permítame darle una ilustración de lo que queremos hacer en estos videos. Estoy preparando este primer video desde el Perú en medio de la temporada navideña, y por lo menos aquí el panetón es la comida más tradicional de la temporada. Si voy al supermercado me encuentro pasillos repletos de diferentes tipos de panetones. Todos son panetones, pero no todos saben igual. Todos son panetones porque combinan los mismos ingredientes esenciales: harina, agua, levadura, azúcar, pero no todos saben igual porque algunos agregan ingredientes especiales y además no usan la misma calidad de estos ingredientes ni los mezclan de la misma manera. Y así como hay diferentes maneras de hacer un panetón y cada una de estas maneras tiene su propio resultado, también hay diferentes maneras de hacer teología, incluso de hacer teología evangélica. Y así como hay panetones superiores e inferiores, también hay teologías evangélicas que son superiores e inferiores. Y lo que queremos advertir en esta serie de videos es que las teologías evangélicas inferiores sufren en gran parte porque no están utilizando todos los ingredientes que Dios ha puesto a su disposición. Y cuando los usan,
no los están mezclando de la mejor manera. Mi anhelo y oración es que Dios use esta serie de videos para ayudarlo a usted a ser un mejor teólogo, un teólogo que construye todas sus ideas de Dios sobre el fundamento firme y seguro de la palabra de Dios, pero que también sabe cómo aprovechar los otros recursos teológicos que Dios ha dado fuera de la Biblia para poder interpretar la palabra de Dios de forma correcta. En el próximo video quiero dar una explicación más completa de lo que significa hacer teología y lo que caracteriza a una teología evangélica, especialmente su interés en la Biblia. Y posteriormente vamos a considerar el rol que la tradición, la razón, la experiencia y la comunidad deben cumplir en este proceso. Vamos a tratar de hacer los videos lo más prácticos posible y también sugeriremos algunos ejercicios que usted pueda hacer en casa para profundizar estas lecciones. Si no quiere perderse ni uno de estos videos, asegúrese de suscribirse al canal de YouTube y si cree que estos videos pueden servirles a otras personas, dele un me gusta y compártalo con sus amigos. Hasta la próxima. El Señor lo bendiga.